compartir. ¿Y dónde le pongo? En el botoncito de abajo tiene una En flecha hacia compartir, arriba, ¿verdad? compartir, y luego eliges tu. Ok, pues si quieren empiezo. Sí, Tere. Ay, perdón, me regreso. Me tocó este artículo de Leibada, Marcus, Gunther y Murphy, que se llama Una oración vale más que 100 imágenes. Y la pregunta que se hacen los autores es que si los grandes modelos de lenguaje pueden entender el lenguaje humano y el mundo que está detrás de las palabras. La organización de su trabajo es como la que tienen aquí en pantalla. Hacen una introducción, presentan cuál es el debate y van directo al estudio que diseñaron con dos experimentos, la discusión y la perspectiva futuro. En cuanto a la introducción, bueno, su punto de partida es lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que se ha vinculado a los grandes modelos de lenguaje con afirmaciones acerca de un desempeño lingüístico similar al de los seres humanos. Y en consecuencia se afirma que son un gran avance para comprender las bases cognitivas e incluso neurales del lenguaje humano. Claro que ese es un brinco muy fuerte y justamente es lo que ellos quieren, lo que quieren debatir, ¿no? La pregunta que nos haríamos es cómo evaluar estas afirmaciones que se han puesto, digamos, sobre la mesa, ¿no? Levaida y sus colegas proponen dos cosas: analizar la contribución de los modelos como representaciones teóricamente informativas de un sistema cognitivo meta, y obviamente, cuando hablan de un sistema cognitivo meta, se están refiriendo específicamente al lenguaje humano o como herramientas mecánicas ateóricas. La otra cuestión que se proponen es evaluar la habilidad de estos modelos para saber si son capaces de tener una visión más amplia. ¿A qué se refieren con una visión más amplia? Aquella que dicen que sea vía la retroalimentación de niveles altos de procesamiento, los cuales parten de expectativas y experiencias previas del mundo, que obviamente ellos argumentan que eso es lo que los seres humanos tienen, o sea, que pueden retroalimentarse vía niveles altos de procesamiento, ¿no? eh, la formulación de su hipótesis, cómo pretenden evaluarla. La hipótesis que ellos plantean es la siguiente: ya que los grandes modelos de lenguaje no tienen una cognición anclada en la realidad, no pueden hacer uso de estas ventajas, o sea, las que acabamos de mencionar, y en su lugar descansan exclusivamente en asociaciones fijas entre las palabras representadas y los vectores de palabras. Aquí rápidamente un paréntesis. Por si hubiera alguna duda, un vector de palabra es la conversión matemática o numérica de una palabra a números, que es lo que hacen estos modelos. En fin. ¿Y cómo piensan evaluar esta hipótesis? Dice, para evaluarla, diseñan y corren una tarea conocida con el nombre de LET, o sea, con doble E. Y ahí, entre paréntesis, yo le pongo let task. Bueno, le ponen ellos let task, pero si se fijan, están sustituyendo las dos vocales con el número 3 y luego task, la letra. Ah, bueno, ahí yo me equivoqué porque le agregué la A, pero bueno, yo creo que eso, ay, perdón, ya me perdí. ¿No? Utilizan esta tarea, dice, la cual requiere que se decodifiquen oraciones en las cuales las letras son reemplazadas de forma sistemática por números. ¿Cuál es el debate actual? Las aseveraciones que hacen los que defienden, digamos, las proezas de los modelos han generado diversas aplicaciones, o sea, estos modelos han generado diversas aplicaciones que pueden, por ejemplo, generar imágenes realistas y o lenguaje sintético basado en indicaciones específicas, o sea, los famosos prompts. Y también pueden ser generados de texto de forma más o menos fluida. Digamos que eso en principio no está a debate. Efectivamente existen estas aplicaciones y pueden utilizar un lenguaje de tipo sintético, no analítico, pero sí sintético. Parece que esta habilidad para procesar lenguaje natural y producir lenguaje sintético se parece
y la palabra clave aquí es se parecen asombrosamente al lenguaje humano. Algunas aplicaciones de inteligencia artificial han sido vinculadas con afirmaciones tales como que pasan una prueba de Turing, que muestran una comprensión casi humana y sintiente, que son capaces de extrapolar reglas morfofonológicas del lenguaje natural y, por lo tanto, ser comparados con el aprendizaje de los niños. Este es el último bloque que es importante sobre hasta dónde han llevado, digamos, han estirado la liga en términos de lo que pueden, según estos estudiosos, hacer los grandes modelos de lenguaje. Bien, ¿cuáles son las críticas que plantean Leibada y sus colegas? Dicen una buena herramienta, o sea, como estos modelos, dice, no es sinónimo de un buen modelo que pueda proveer representaciones fieles de un sistema meta. Y acuérdense que el sistema meta que tienen en mente es el lenguaje humano, ¿no? La idea general es que un modelo tiene como propósito capturar ciertos aspectos del sistema meta con el objeto de construir una teoría de esta. Para que esto suceda, los modelos deben ser representaciones suficientemente confiables y transparentes de este sistema meta. Entonces, la idea sería que los grandes modelos de lenguaje tendrían que ser suficientemente confiables y transparentes con respecto de lo que hacen o no hacen similar al lenguaje humano. En la actualidad no es suficientemente claro qué nos pueden decir estos modelos acerca del lenguaje humano y en ese sentido hay investigadores que prefieren el nombre de modelos de corpus que permite eliminar cualquier asociación con el lenguaje humano. O sea, le quitan, digamos, le quitan este aspecto, digamos, del lenguaje, ¿no? Continúan con sus críticas, dicen, las observaciones de los efectos y las distribuciones estadísticas de los resultados obtenidos por estos modelos no son informativas de la lengua de forma automática o inmediata. O que eso es lo que hemos visto en algunos artículos, que una vez que encuentran algunas observaciones o algunos efectos, de manera automática o ipso facto dan por sentado que son informativas de la lengua humana. Dicen ellos, un efecto es algo que necesita una explicación, no es la explicación en sí misma. Dice, lo que no tienen estos modelos es una definición clara de las preguntas de investigación que vincule los modelos al sistema que buscan representar. Esto es, qué propiedades, perdón, me falta un acento ahí, qué propiedades de la lengua estamos intentando explicar a través de los grandes modelos de lenguaje y qué teorías estamos poniendo a prueba. Estas me parece que son las dos preguntas centrales en sus críticas, o sea, y que en muchos trabajos que hemos revisado ni siquiera se las plantea, ¿no? O sea, que de verdad, qué propiedades del lenguaje estamos tratando de poner a prueba o qué teoría estamos poniendo a prueba. ¿Qué demuestran los autores después de llevar a cabo su estudio? Que los grandes modelos de lenguaje no poseen una competencia lingüística completa. Esto es una capacidad computacional o la comprensión que se requiere para analizar estructuras sintácticas humanas. Ofrecen explicaciones de por qué estos modelos inevitablemente se desvían de formas sustanciales del sistema del mundo real que buscan representar. Específicamente identifican y analizan dos retos de tipo empírico relacionados con la forma lingüística que hacen que estos modelos y sus fundamentos no sean representaciones creíbles del lenguaje humano. Uno de los retos tiene que ver con los métodos y los estándares que tenemos en la actualidad para evaluar los modelos y el segundo tiene que ver con cómo estos modelos manipulan los datos. Bien, y yo digo que incluso sin planteárselo explícitamente, plantean una definición de qué serían estos modelos. Dice, en suma, estos retos combinados apoyan el punto de vista de que los grandes modelos de lenguaje son en gran medida sistemas de cajas negras impenetrables que producen comportamiento lingüístico que en la actualidad es claramente diferente del de los humanos. Y entonces la pregunta obligada sería, entonces, ¿como para dónde caminamos? ¿Cuál sería la vía a seguir?
Y dicen los autores, rastrear las formas en las cuales estos sistemas se desvían del sistema del mundo real que buscan modelar puede guiar y posiblemente constreñir nuestras expectativas sobre lo que ofrecen, al igual que las preguntas que en este campo se pueden abordar. O sea, están diciendo, sí podemos trabajar con esos modelos, pero habría que constreñir nuestras expectativas sobre lo que realmente sí pueden hacer y además el tipo de preguntas que podríamos abordar o no con estos modelos. La aseveración de que un modelo de forma exacta captura un fenómeno meta, tal como la aseveración de que los modelos tienen unas habilidades lingüísticas como los humanos, implica una correspondencia exacta entre las predicciones del modelo y los datos de la vida real. Y para esto ellos presentan una paradoja que yo digo que es una paradoja absurda. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es absurda? Dicen ellos, la evaluación de los grandes modelos del lenguaje con respecto de su contraparte, o sea, el lenguaje humano, ha dado pie a una paradoja. ¿Cuál sería esta? Se supone que estos modelos, perdón, que estos modelos, perdón por la repetición, modelan el lenguaje humano, pero el comportamiento de la inteligencia artificial más avanzada se afirma que muestran habilidades que han sobrepasado las de los humanos y al mismo tiempo han fallado en proveer respuestas precisas relacionadas con comprensión básica en tareas lingüísticas. Ahí es donde está la paradoja. Por un lado, afirman que han sobrepasado las capacidades o el comportamiento lingüístico de los seres humanos, y la otra es que han fallado en proveer respuestas específicas, pero no podemos tener los dos escenarios al mismo tiempo. No pueden haber sobrepasado y al mismo tiempo fallado en tareas básicas, ¿no? Dice, estos dos estadios, o sea, por arriba y por abajo de un punto de referencia, debilitan la aseveración de que hay algo parecido al lenguaje humano. La figura uno que voy a mostrar a continuación, ilustra el problema al citar la noción de por arriba del 100% en comprensión lingüística. Y uno se preguntaría, ¿cómo se vería una comprensión lingüística que estuviera por arriba del 100%? ¿No? Sería extraño. Y esta es la figura que ellos proponen en la parte A, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes ven datos de trabajos que dicen que el lenguaje, la comprensión humana puede llegar hasta el techo, digamos, hasta el techo del 100%, y ahí hay una evidencia de que estos modelos sobrepasan este umbral. La pregunta sería, ¿cómo, o sea, la pregunta genuina sería, ¿cómo es posible que alguien pueda sobrepasar este umbral si lo máximo que pudiera darse sería el 100%? ¿Sí me explicó? Es lo mismo que si pensáramos, yo me recuerdo una vez en unos resultados que el INE estaba presentando sobre las votaciones y sacaba un porcentaje de más del 100% de las votaciones y uno dice, pues ese es un error, porque si ya contaste todos los votos, pues te da el 100% de los que votaron, no te da más del 100%. Y algo así está pasando con este primer panel, el panel A, ¿no? Este sería algo que en principio parece, están mostrando algunos estudios, ¿no? Y aquí lo dicen ellos claramente, el panel A muestra un estimado dudoso de las habilidades de comprensión humana en los humanos versus los grandes modelos, ¿no? Y que estos reportan habilidades suprahumanas para los grandes modelos. Y luego, este sería la primera parte de la paradoja y la segunda parte de la paradoja está en el panel B. El panel B es muy sencillo, si ustedes lo ven, hay dos oraciones en voz activa donde dice Juan besó a María y Lucía fue besada por María. Y en los dos casos, bueno, a uno es agente y otro es paciente. Y la pregunta que se les hacen a los hablantes o a los modelos es ¿quién besó a María? ¿No? Y la respuesta del chat GTP es que tanto Juan como Lucía besaron a María. Obviamente aquí hay un problema en la respuesta segunda,
porque Lucía no besó a María, sino fue besada por María, ¿no? O sea, por el uso de la voz pasiva, ¿no? Y entonces, en este caso, para una indicación muy sencilla, con estructuras pasivas, lo que pasaría es que mostraría el B donde, ¿no? Bien, aquí ya viene un poquito resumido lo que estaba comentando. El panel 1A revela un gran problema que tiene que ver con la falta de estándares robustos de evaluación para determinar las habilidades lingüísticas de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Esta es una crítica directa a otros autores y a estudios, ¿no? Porque la pregunta es cómo están haciendo estas evaluaciones que muestran que estos modelos tienen habilidades lingüísticas suprahumanas. O tienen habilidades lingüísticas o no las tienen en términos absolutos, pero no pueden tener más, o sea, es como si dijera que una persona que habla, un hablante mm, nativo de una lengua, tiene más habilidades que otro. Puede haber diferencias en el uso del lenguaje, eso sí lo sabemos, en términos de léxico, o sea, en cosas, pero eso sería en actuación lingüística, pero no en competencia lingüística. Pero bueno, la comparación en las habilidades suprahumanas de los modelos es dudosa, puesto que puesto que llevar a cabo una tarea bien que implique comprensión del lenguaje humano no implica la posesión de la comprensión del lenguaje humano en su totalidad. O sea, sí me explico, o sea, encontrar un resultado y extrapolarlo o hacer la generalización al lenguaje humano en su totalidad, eso es lo que a los autores les parece que es un problema. De la misma forma, el ejemplo de 1A no implica que un reloj que muestra la hora correcta funciona bien. Y este ejemplo es muy interesante. Seguramente ustedes que ya leyeron el artículo lo habrán visto. Eh, en la premisa de 1A dice, si un reloj muestra la hora correcta, entonces funciona. ¿Sí? Si P, entonces Q, y P es que el reloj en la pared muestra la hora correcta. Y la consecuencia sería, entonces, el reloj en la pared trabaja de forma correcta. Y ahí está, si lo traspasamos, si traspasamos este ejemplo, esta premisa a un modelo, diríamos, si un modelo de lenguaje, si un modelo amplio de lenguaje muestra niveles de precisión iguales a aquellos de los seres humanos en una tarea lingüística, entonces tiene comprensión del lenguaje del tipo de los humanos. O sea, si P, entonces Q. Y entonces P, si un gran modelo de lenguaje muestra niveles de precisión iguales a aquellos de los humanos, o sea, muestra precisión, ¿no? Y por lo tanto, estos modelos tienen comprensión similar a la de los seres humanos. ¿Cuáles voy a pasar? Voy a dejar el 1C por el momento, pero la pregunta que se hacen los autores es ¿cuál es el problema de la analogía anterior? Dice, las analogías son infundadas porque se revirtió el orden del argumento. Revertir el condicional en 1A lo convierte en un ejemplo de razonamiento correcto. O sea, en lugar de decir, eh, por ejemplo, if a clock works fine, then it shows the correct time. Tendríamos que empezar diciendo que primero asumir que el reloj trabaja bien y que la consecuencia es que muestre la hora correcta, no a la inversa, que por el hecho de mostrar la hora correcta, trabaje correcto. Después de revertir el orden en 1C, o sea, y uno dice, bueno, ok, podemos corregir el error de 1A y revertirlo como se puede observar en 1C. Si un reloj funciona bien, entonces muestra la hora correcta. Si P, entonces Q, este reloj muestra la hora correcta, por lo tanto, este reloj funciona bien. Y ellos dicen, a pesar de revertir la premisa de 1A a 1C, como se observa aquí en pantalla, dice
A pesar de eso, el segundo problema que podemos encontrar está en la conexión del consecuente con el antecedente. En 1C, nada impide la posibilidad de que haya otras condiciones que puedan legitimar los consecuentes. Por ejemplo, el reloj podría no funcionar y mostrar la hora correcta en algún punto. Y de hecho eso es posible. A mí, por ejemplo, me pasó que tenía un reloj de pared que se separaba la manecilla de los segundos en algún número y luego lo volví a poner para ver si funcionaba y hasta que diera casi la vuelta completa mostraba la hora correcta, pero cuando llegaba esa manecilla ya dejaba de funcionar. Y eso es justamente lo que están diciendo los autores con respecto de 1C. O sea que a pesar de revertir el orden del antecedente en 1A a 1C, de todas maneras podríamos encontrar un escenario como el que tenemos aquí, que podría funcionar en un momento dado, pero no necesariamente eso implicaría que el reloj, o sea, podría mostrar la hora correcta en un momento dado, pero no querría decir en términos absolutos que el reloj funcionara bien. Bien. Dice, de la misma forma, los grandes modelos de lenguaje podrían no entender el lenguaje humano y mostrar una precisión absoluta en una tarea de comprensión lingüística debido al azar o debido a un sesgo de ingeniería. Por ejemplo, ¿qué sería un sesgo de ingeniería? Dice, si un modelo tiene un sesgo en respuestas polares, o sea, respuestas afirmativas, negativas, evaluarlo en una tarea que pregunta si determinadas oraciones son gramaticales, dará como resultado un estimado de precisión inflado si solo empleamos oraciones gramaticales. ¿Sí? Una fotografía de un resultado de un modelo que parece tan preciso como el resultado de un humano, no implica que el comportamiento lingüístico de los grandes modelos de lenguaje es parecido al de los humanos. O sea, una fotografía en el sentido metafórico de la palabra, o sea, un resultado de una tarea específica no puede extrapolarse a todo el lenguaje, a todo el comportamiento del lenguaje humano. Y dice aquí, y incluso los autores estiran un poquito más la liga diciendo, las flores artificiales pueden parecer como flores verdaderas, pero la similitud superficial no implica equivalencia en el sistema. Una foto de flores artificiales que parecen reales no implica que estas son como flores verdaderas. ¿No? Y efectivamente, a veces no sé si a ustedes les ha pasado que de repente uno se acerca y dice, ¿son de veras? O sea, mentiras, entonces toca, no, dice, estas son falsas, ¿no? Pero no son flores. Y dice, por qué los resultados entonces podrían parecer similares a los de los humanos? O sea, ¿qué estaría pasando, no? Que nos hace pensar o sostener esta idea. Dice, es cierto que los grandes modelos de lenguaje pueden comportarse mejor que los humanos en determinadas tareas lingüísticas. Por ejemplo, si están constreñidas por el tiempo, o sea, podrían ser tareas de manera más rápida y eficiente que los humanos. Dice, pero esta paradoja también está alimentada por estándares débiles de evaluación que son empleados para calificar las habilidades lingüísticas de los modelos. Si en una tarea muy sencilla se le pide a un modelo que muestre la voz pasiva de una oración como Mary loves John, el modelo seguramente dará resultados precisos. O sea, no tendrá grandes problemas porque la tarea lingüística es muy sencilla. Pregunta, ¿esto es suficiente para concluir que han adquirido las reglas sintácticas que gobiernan la formación de las pasivas? El PALEN 1B que vimos hace un ratito sugiere que la respuesta es negativa. Este es un error, este es un error que un hablante adulto no cometería de forma consistente. O sea, pudiera cometerlo, eso es cierto, pero no de forma consistente a pesar de que los humanos no son infalibles en las tareas lingüísticas. Y sí, los modelos han específicamente fallado en esta tarea aparentemente sencilla. Bien, ¿dónde está la diferencia entonces entre un modelo y el lenguaje humano? Dicen ellos, el meollo del asunto es que las razones por las cuales un humano fallaría no tienen nada que ver con las razones por las cuales los modelos de forma consistente no pueden llevar a cabo una tarea lingüística como la mostrada en el PALEN 1B. O sea, ¿por qué fallaría un humano? Bueno, por un error, por cansancio, por falta de atención. O sea, las razones detrás por las cuales nos fallaría, digamos, en una tarea porque las instrucciones fueron confusas, en fin, porque se distrajo, pero eso no podríamos aducirlo de un modelo. Dice, por lo anterior, una investigación comparativa ha encontrado diferencias profundas en el comportamiento de los dos agentes.
en la que los modelos han sido sobrepasados por los humanos y, más importante, donde los modelos cometen errores distintivamente no humanos. Y eso creo que esa es la diferencia. O sea, cuando cometen errores los unos y los otros, las razones son relevantes. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales uno y otro está cometiendo un error? ¿Y qué tipo de errores, no? ¿Qué no tienen los grandes modelos de lenguaje que los humanos sí tienen? Dicen los autores, memorizar respuestas no implica entender ni el significado de las palabras o las condiciones del mundo real que guían su uso en los diferentes contextos. Los humanos pueden hacer lo anterior, usando procesamiento que va del todo a las partes, o sea, lo que llaman en inglés top-down, una habilidad cognitiva que les permite entender toda la imagen, o sea, tener una visión, digamos, completa antes de enfocarse en las partes específicas a partir de las cuales está conformada dicha imagen. Una retroalimentación de arriba hacia abajo o del todo a las partes de niveles altos de procesamiento requiere un anclaje en expectativas previas, en experiencias del mundo previas, en información sensorial y en emociones. Los autores sostienen que debido a que los grandes modelos de lenguaje no tienen esta cognición anclada, o sea, todo lo que acabamos de decir, no pueden sacar ventaja de sus características y en su lugar solo descansan en asociaciones fijas entre las palabras representadas y vectores de palabras. En consecuencia, no podrán comportarse de forma tan precisa como los humanos en tareas que recluten esta habilidad. Y este es justamente donde los autores quieren hacer su estudio. O sea, cómo mostrar que los seres humanos pueden reclutar o hacer un procesamiento de alto nivel que implique expectativas previas, experiencias del mundo previo, en fin, otro tipo de cosas, y cómo los modelos, al no tener esta información o esta cognición, no pueden hacer las tareas. Y ahora sí entramos directamente en el estudio. ¿Cuáles fueron los objetivos, las preguntas y las hipótesis que se plantearon? Los autores dicen, para evaluar si los grandes modelos de lenguaje tienen acceso a una retroalimentación de arriba hacia abajo que les podría ayudar para decodificar de forma adecuada las palabras basadas en conocimiento previo de cómo se usan en el mundo real, se diseñó una tarea novedosa y se plantearon dos preguntas. La pregunta de investigación uno tenía que ver con precisión y la pregunta de investigación 2 tenía que ver con razonamiento. La primera pregunta es, ¿son los humanos y los grandes modelos de lenguaje igualmente precisos en decodificar el código LED? Y la pregunta 2, si la decodificación meta sucede, ¿son los humanos y los grandes modelos de lenguaje igualmente precisos en explicar con detalle las sustituciones que los llevaron a las respuestas meta? Esas son las dos preguntas que hacen. Y para cada una de las preguntas diseñan, dos experimentos. La hipótesis que plantean es que los humanos superan a los modelos en ambas medidas, tanto en precisión como en razonamiento. Bien, perdón, ¿eh? La justificación, dicen los grandes modelos de lenguaje, a diferencia de los humanos, aprenden la lengua en forma muy delimitada. ¿Cómo? Vía una gran colección de texto que les permite establecer regularidades vinculadas a la forma, pero no necesariamente al significado y al discurso. Un modelo puede producir la palabra tickle, o sea, hacer cosquillas o cosquillas, pero carece de una comprensión anclada en el mundo de la palabra que pudiera ser igual a la del ser humano. ¿Cuál es la predicción que se plantean? Listo, puesto que LED, o sea, esta tarea, altera precisamente la forma, la esencia misma del entrenamiento de los grandes modelos, los autores predicen que los humanos, pero no los modelos, pueden beneficiarse del anclaje de las palabras a un discurso, a conceptos vinculados al mundo, y esto llevaría a diferencias en el éxito de la codificación. Y es importante que se fijen en lo que ellos están comentando. Ellos dicen que los modelos aprenden y a ver regularidades vinculadas a la forma, pero no necesariamente al significado y al discurso, a diferencia de los seres humanos.
que sí descansan en la forma, pero no de manera exclusiva. Y justamente lo que hace la tarea en los dos experimentos que llevan a cabo es trabajar con la forma. Bien, vamos a ver el experimento uno. El propósito del primer experimento es comparar los modelos. Dicen, se hizo un acercamiento exploratorio para identificar el mejor modelo en términos de su comportamiento para asegurarse de que los resultados no estuvieran afectados por una mala calidad del modelo. El método que se utilizaron, se crearon 24 prompts, 24 indicaciones con palabras LED. Se hizo un diseño de 2x2 y el procedimiento fue más o menos como se indica a continuación. 2 o 3 letras fueron sustituidas por números, tanto en palabras funcionales como de contenido. La primera variable independiente fue el número de sustituciones, que podía ser de 2 niveles, lo que llaman ellos bajo versus alto. O sea, eh, ¿qué quiere decir alto y bajo? Serían sustituciones para 2 palabras versus sustituciones para 3 palabras. O sea, si en una palabra sustituían 3 vocales, ese sería de nivel alto, y si en otra palabra sustituían 2 palabras, sería de nivel bajo. Pero aquí es el número de sustituciones, que era 2 o 3 en las palabras. Y la segunda variable independiente era el lugar de las sustituciones. O sea, el lugar es en qué tipo de palabra caía, si la palabra era una palabra de contenido o era una palabra funcional. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el experimento. No, Tere. ¿No? Ok. ¿Qué encontraron? Dice, los resultados se presentaron de forma separada para precisión, o sea, la pregunta investigación uno, y razonamiento, la pregunta investigación 2. O sea, acuérdense que la pregunta 1 es qué tan bien contestan, qué tan bien pueden leer, digamos, las oraciones. Y la pregunta 2, que le llaman de razonamiento, es que expliquen cómo es que llegaron a decodificar correctamente la oración, ¿no? Se hizo un análisis descriptivo para identificar al mejor modelo de los 6 evaluados. Los resultados se presentan en el cuadro 1 y se encontraron diferencias sustanciales entre los modelos. ChatGPT 4 fue el modelo que mejor se comportó en ambos casos, tanto en precisión, o sea, en contestar bien, y en explicar qué es lo que cómo había logrado decodificar correctamente las oraciones. Además, se encontró que la precisión fue en general más alta que el razonamiento, lo cual indica que los modelos no pueden explicar correctamente su comportamiento. O sea, hacen las cosas, pero son incapaces de explicar cómo es que llegaron al resultado al que llegaron, lo cual sería más o menos extraño, ¿no? Cada combinación de nivel de factores tuvo 6 indicaciones diferentes. El objetivo fue determinar si había una diferencia en decodificar palabras de contenido funcionales, tanto en humanos como en los modelos, y determinar si el incremento en el número de sustituciones afectaba las precisiones de las respuestas. Eh, la tarea se administró a 6 diferentes modelos. Se evaluaron a través de la interfaz de OpenAI, Google o Hugging Face. ¿Qué tipo de indicaciones se les dio en las tareas? Dice, fueron así: te pediré que me indiques qué dice la oración y qué sustituciones hiciste para determinar esto. Esa era la indicación básica. Y luego les decían que había dos reglas básicas, ¿no? La primera regla: si una letra es sustituida por un número, la misma letra no será sustituida por un número diferente dentro de la misma oración. Por ejemplo, si yo sustituyo en una oración como que diga, el perro está en la mesa, ¿no? Y si sustituyo la letra E por un número, por decir, por el número 3, siempre voy a utilizar el 3 para la letra E, no de manera aleatoria con cualquier otro número. Esa sería la primera regla. Y la otra, si se sustituye una palabra por un número, siempre se hará uno a la vez. O sea, una letra reemplazada por un número, no varias al mismo tiempo. No sé si queda claro esto.
¿Dudas? ¿No? Sí, esa segunda no me quedó muy clara a mí. O sea, lo que quiere decir es que no van a, o sea, van a hacer, acuérdate que les decía hace ratito que en una palabra, por ejemplo, casa, que tiene dos vocales, y si yo sustituyo la A por un número por 4, tendría que sustituir dos veces la A por el 4. Pero, o sea, una letra por un número, no podría ser varios números para la misma letra. Esa es un poco la idea. Ok, sí. ¿Sí? O sea, no es sustituir la palabra por el número, sino una letra. Una letra, exactamente. Una Sí. sola, sí, una letra, perdón. ¿Cómo codificaron los resultados? Dice, los resultados se decodificaron en términos de los dos ejes. Precisión, o sea, que también decodificaron la oración, y razonamiento, o sea, que tenían que explicar cómo sustituyeron los números por qué letras para poder llegar a la respuesta correcta. Dice, obtenían uno, o sea, un punto, si la oración era decodificada correctamente. Por ejemplo, si ellos decían, humans can read this, o sea, si podían decodificar esto por humans can read this, y si se fijan en el ejemplo de let, está el 4 y el 4. Y en ese 4 en cada palabra, es siempre la misma vocal, ¿sí? O sea, ellos les daban el lenguaje LED, y ellos tenían que decodificarlo para esto. Humans can read this, o sea, puras letras. Y si decodificaban correctamente, les daban un punto. Y les daban 0 puntos si no lo podían hacer. Ese es en la parte de precisión. En la parte de razonamiento, la codificación fue de un punto si la sustitución meta se respondía. Por ejemplo, el modelo decía, 4 en realidad equivale a la letra A, y 0, o sea, se les daba 0 puntos si no se contestaba correctamente. Se tomaba como buena la respuesta independientemente de la forma en que la presentaran. Por ejemplo, si el modelo decía 4 es igual a A, o A es igual a 4, valía igual. O si decían A se reemplazó por 4. O sea, ¿sí me explicó? La manera como lo podían explicar podía variar, pero siempre y cuando la respuesta fuera correcta, ¿no? Si la decodificación era correcta y la explicación era correcta, que es lo que vimos en el punto anterior, pero incompleta, por ejemplo, dos de tres sustituciones eran explicadas en una oración, mientras que la oración decodificada correctamente mostraba tres. Entonces, tanto la precisión como el razonamiento contaban como respuestas correctas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que había un pequeño margen de error que se le permitía a los modelos. O sea, no tenían que hacerlo perfecto la decodificación y perfecto el razonamiento. Podían haber hecho perfecta la decodificación, pero a lo mejor no tener todo el razonamiento completo. Si tenían de tres, dos correctas, se las daban por buena de todas maneras. Esto se hizo, dicen ellos, para dar a los modelos el beneficio de la duda cuando sus respuestas eran con frecuencia correctas, pero sus explicaciones eran incompletas. O sea, ahí están pensando que la explicación, más que ser incorrectas, era incompleta. ¿Sale? Y aquí tienen los resultados que encontraron. En la primera columna está el modelo que utilizaron: ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, Falcon, Gemini, Sapphire y Llama 2, ¿no? Y la segunda columna es la prueba de precisión, o sea, que pudieran decodificar la oración. Y, ay, perdón, se me está moviendo la... Y la tercera columna era el razonamiento. Si se fijan, en la precisión está muy alto, o sea, está alto el modelo de ChatGPT 4.0, pero en el razonamiento sí está como a la mitad, o sea, se quedó bajo. O sea, vean, por ejemplo, este último no pudo razonar, ¿no? No sé si tienen aquí alguna pregunta con respecto de cómo se comportaban los modelos.
No tengo. ¿no? Bueno, entonces, ya que seleccionaron el mejor modelo, entonces viene el experimento 2. ¿Y cuál era el experimento 2? Hacer una comparación directa entre los humanos y en este solamente un modelo, que sería el que en el experimento anterior se comportó mejor, ¿no? Bien, perdón. En cuanto a los sujetos, eran 50 sujetos, 24 hombres y 26 mujeres, con una edad media de 43,9 años, una desviación estándar de 14 años. Fueron reclutados en la plataforma Prolific y todos se identificaron como hablantes nativos de inglés sin historia de alguna disfunción neurocognitiva. Eso es en cuanto a las características y el perfil de los sujetos. La aplicación, dice el experimento, se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Humboldt en Berlín. Además, todos los participantes entregaron un consentimiento informado por escrito de su participación en el experimento. En cuanto a las instrucciones, los participantes humanos recibieron las mismas indicaciones que el modelo. Los datos recabados de los humanos fueron comparados con un nuevo conjunto de datos obtenidos de una evaluación repetida para ChatGPT 4. La tarea fue el mismo conjunto de 24 indicaciones. Esta fue corrido con el modelo 20 veces. Cada indicación aparecía una vez para cada sesión de evaluación. Después de cada sesión, el usuario se desconectaba y se volvía a reconectar. Esto me recuerda a una pregunta que Gala había hecho en otra sesión que habíamos tenido, es si yo utilizo el modelo y le aplico una prueba, ¿se le aplico una vez y cuenta como un sujeto o como cuántos sujetos cuenta? No sé si recuerdas, Gala, que habías hecho esta pregunta en algún momento. Y Sí. aquí lo que ellos hicieron es, usaron el mismo modelo, pero corrieron 20 sesiones con el modelo, como si fueran 20 participantes, ¿no? Lo hicieron, pero lo hicieron de tal, bueno, o sea, lo hicieron con esta técnica de que se conecta, el modelo lo hacía y se tenía que desconectar, o sea, quitar, hacer y quitar, o sea, había 20 sesiones, ¿no? Bien, en cuanto a esta opción temporal del chat, o sea, del chat, se activó para impedir que el material en las sesiones previas fuera usado para entrenar a los modelos y por ende posiblemente afectar los resultados. En este contexto, cada sesión se tomó como un pseudo participante. O sea, pseudo participante porque en sentido estricto no es un participante, ¿no? Es el mismo modelo en sesiones diferentes contestando las mismas indicaciones, ¿no? Con los reactivos que hicieron. Pero lo interesante del experimento es que los autores cuidaron que el modelo, o sea, la pregunta es cómo evitar que el modelo aprenda, digamos. Y la idea o sea, lo que ellos hicieron es hacer una especie como de conexión temporal, sacarlo y volverlo a intentar 20 veces consecutivas, pero no corridas, sino en sesiones diferentes para que el modelo no pudiera aprender y los resultados fueran sesgados, ¿no? Y el mismo proceso de codificación de respuestas descrito en el experimento 1 se siguió para el caso de los humanos y el modelo, ¿no? Acuérdense, la codificación era un punto si decodifica correctamente la oración, 0 puntos si la decodifica erróneamente, 1 punto si explica con detalle las sustituciones o 0 puntos si no las explica. Dice, un pequeño número de humanos de forma ocasional no explicaba sus sustituciones, aunque con frecuencia decodificaban la indicación correctamente. En lugar de proveer las sustituciones metas, daban explicaciones tales como, es obvio lo que dice la oración, o es muy fácil de leer, o las palabras brincaron, saltaron, o sea, aunque no estaban ahí, las vi, ¿no? Algo así. ¿Qué hicieron los autores cuando los humanos contestaron así? Dice, estas respuestas no fueron eliminadas del análisis, pero fueron codificadas como incorrectas en términos del razonamiento. O sea, no es que estén mal, pero lo que pasa es que como la tarea era muy estricta en términos de lo que debían explicar,
por eso no las tomaron como buenas, ¿no? Lo cual puso los mismos estándares rigurosos que se les pusieron al modelo. ¿No? O sea, siempre en la segunda fase tenían que explicar, pues yo sustituí el 3 por la A o el 5 por la I o lo que sea, ¿no? Bien, ¿qué encontraron en términos de resultados? Dice, se aplicó un modelo lineal de efectos mixtos generalizado para analizar los datos usando los paquetes de R de IM4 y de IMERTEST. Los autores se refieren a cada uno de los 50 participantes humanos y a cada una de las 20 sesiones de evaluación de ChatGPT como un agente. O sea, tenían 50 agentes humanos y 20 agentes no humanos, ¿no? Que corresponden a las 20 sesiones, ¿no? Y al factor humano versus ChatGPT 4 como un tipo. O sea, aquí la palabra agente y tipo es relevante para ver justamente cómo trataron de evaluar los efectos. Finalmente, dice, todos los resultados del modelo lineal de efectos mixtos generalizados reportados fueron estimados en datos de nivel ensayo, o sea, cada trial que se hizo, e incluyeron intersecciones aleatorias para agentes incrustados dentro del tipo, así como intersecciones aleatorias para los 24 ítems que diseñaron, ¿no? O sea, las intersecciones es los cruces, digamos, los cruces aleatorios para los ítems y las intersecciones o los cruces para los agentes con los tipos, ¿no? Bien, la primera tanda de resultados tiene que ver con la precisión, ¿no? Acuérdense, la precisión solamente tiene que ver con si pudieron decodificar o no las acciones. Dice, en un modelo que contiene un efecto principal tipo, además de los efectos azarosos, este efecto principal tipo fue significativo. Y ahí tienen el resultado que indica una precisión significativa y más baja para el modelo. De forma notable, el rango de precisión para ChatGPT 4 es idéntico al conjunto de datos de menor escala del primer experimento, con una medida de 0.791. ¿Se acuerdan que hace ratito que presenté justo ese el dato? O sea, volvió a salir igual, mientras que la precisión humana promedio está casi en el límite superior, la media de 0.959, o sea, prácticamente llega a 1, o sea, está en el techo, digamos, de las respuestas. O sea, sí hay una diferencia entre la media del modelo y la media de respuestas en el humano. En cuanto a la inclusión de efectos principales para números de sustituciones, acuérdense que el número de sustituciones era si era de un nivel bajo o alto. Bajo era 2 sustituciones en una palabra y alto era 3 sustituciones de vocal en la palabra. Y lugar de sustitución, que recuerden tiene que ver si la palabra de contenido funcional. Dice, en cuanto a estos efectos de número y lugar, no se obtuvo significación estadística y lo mismo sucedió para la interacción entre lugar y tipo, ¿no? O sea, si era funcional o no y el tipo. Los resultados sugieren que el lugar de las instituciones no afecta el comportamiento ni para los humanos ni para ChatGPT. Esto me llamó mucho la atención, o sea, que no hubiera una diferencia si la palabra era un artículo, un pronombre o si era un adjetivo, un sustantivo, pero puede a lo mejor explicarse por qué no estaban leyendo la palabra solamente, sino estaban leyendo una oración. Entonces, visto desde esa perspectiva, parece sensato que no hubiera una diferencia con el tipo, con si la palabra era funcional o de contenido. Por otro lado, se observó interacción significativa entre el número y el tipo, o sea, si eran 2 o 3, o si era o el tipo de palabras. Y dice aquí, como se observa en la figura 2A, la precisión humana no es afectada por el número. Eso es interesante. Por otro lado, ChatGPT se comporta peor que los humanos para la condición de número bajo, o sea, si son nada más 2 sustituciones, y esta diferencia es aún más pronunciada en la condición de número alto, si son 3. Y esto es muy importante porque se acuerdan hace ratito que los autores decían que los modelos están entrenados en la forma y no en el significado. En la medida que se distorsione más la forma,
ellos hipotetizaban que eso iba a afectar más el comportamiento de los modelos y justamente eso fue lo que pasó. Bien, en el caso del razonamiento, que es la segunda parte, o sea, explicar las sustituciones, se observó una diferencia general entre humanos, los cuales se comportaron casi al límite superior y con respecto de ChatGPT, si se fijan, la media para los humanos fue de 0.897 y para el modelo fueron de 0.565. O sea, si hay un bloque muy alto, o sea, hay un gap, o sea, un espacio muy grande entre el comportamiento, los resultados de los seres humanos en cuanto a razonamiento con respecto del modelo. Otros test adicionales que aplicaron solo indicaron un efecto principal adicional de número, pero no un efecto principal indicativo de lugar. O sea, otra vez parece que se comportan, o sea, sí importa si se hacen dos sustituciones de vocal en una letra, en una palabra, pero no si esas sustituciones en palabra funcional o contenido. Y tampoco encontraron interacciones adicionales. Esto todo está en estas figuras, en el panel A y el panel B. Y aquí está el panel A, es el que reporta la precisión por tipo y por número. O sea, tipo, si es funcional o, o de contenido, y por número, si es dos sustituciones o tres sustituciones. Ya están la media para los humanos y para el modelo, ¿no? Vean, ahí están las barras mostrando la diferencia. Y en el caso, en la precisión, no, el modelo no es malo, pero sí baja la precisión eh, cuando es alto el número, ¿no? En el caso del panel B, el razonamiento, o sea, la explicación de las sustituciones, ahí sí se ve una diferencia más notable. Ay, perdón, perdón. En el panel B decía se ve una diferencia más pronunciada cuando los humanos explicaban las sustituciones, tanto por tipo como por número. Los humanos tienen un comportamiento muy bueno y el modelo baja bastante, o sea, casi a la mitad si ustedes los comparan. Acuérdense que en azul están las sustituciones de tres palabras y en morado están las de dos sustituciones por palabra, ¿no? Y si les va costando más trabajo, le va costando más trabajo al modelo cuando la forma se va distorsionando. Bien, ya mostrado los resultados, la discusión que presentan es la siguiente. Dice, los resultados dan una respuesta a la pregunta investigación 1, que confirma la hipótesis de que los humanos y los modelos no son igualmente precisos en decodificar esta tarea de Let's Speak. Los humanos se comportan casi en el límite superior y este comportamiento se puede explicar por el acceso a retroalimentación de un proceso cognitivo de arriba hacia abajo. Los modelos en su conjunto se comportan considerablemente peor y aún en el mejor modelo están considerablemente por abajo del umbral humano. ChatGPT 4 se comporta muy bien, especialmente cuando la oración de base es fácilmente reconocible debido al bajo número de sustituciones. Esto sugiere que cuando las discrepancias en la forma se mantienen al mínimo, el modelo puede reconocer las palabras base y puede codificar Let's Speak con éxito razonable que se aproxima al umbral humano. Sin embargo, su comportamiento cae rápidamente cuando el número de sustituciones incrementa de dos a solo tres sustituciones de letras, lo cual no sucede con los humanos. Esto indica que los humanos no son sensibles solo a la forma, o sea, sí son sensibles a la forma, pero no de forma exclusiva, y por ende su impacto no afecta su tasa de precisión.
Las diferencias se hacen más pronunciadas en el aspecto del razonamiento, que es la segunda parte. Por ende, la respuesta a la pregunta de investigación 2 es negativa. Los humanos y los grandes modelos de lenguaje no son igualmente precisos al explicar con detalle las instituciones que los llevan a las respuestas correctas. Los humanos son significativamente mejores que todos los modelos evaluados. Y solo el último, o sea, el que escogieron para el experimento 2, ChatGPT 4, muestra un comportamiento razonable. No obstante, aún el mejor modelo muestra una habilidad de razonamiento marcadamente diferente a la de los humanos. Algunas de las respuestas de los modelos revelan una profunda falta de comprensión de las condiciones del mundo real que gobiernan el uso de las palabras que emplean. Y ahí sí, casi uno se va de espaldas, o sea, se cae de la silla, ¿no? Porque los autores muestran algunos ejemplos de lo que pasó con las explicaciones que tenían que dar, ¿no? Que es lo que llaman ellos el razonamiento. Por ejemplo, 48 de 50 humanos decodificaron la indicación, esta que está aquí, ¿no? C8T0, orangú, y luego aquí 8, tan is available, con 0, for, y luego sa, y luego 0. Dice, estos decodificaron esta oración correctamente como cute orangutan is available for sale, incluso en respuestas incorrectas. O sea, ¿qué sería una respuesta incorrecta para un humano? En lugar de haber escrito orangután, escribió orangatán. O sea, se equivocó. Y cuando hubo un error de este tipo, los penalizaron a los humanos, ¿eh? O sea, fueron muy rigurosos en la manera como codificaron las respuestas correctas, ¿sí? ¿No? Y si se fijan, la tasa de precisión es altísima. 48 de 50 humanos, pues es alto, ¿no? La respuesta de llama, o sea, de este modelo para esta misma oración es algo así como A10 orange available salary. Que uno dice, ¿qué? ¿De qué está hablando el modelo? O sea, para esta misma oración de cute orangutan is available for sale, el modelo decodificó algo así como 8, 10 orange available salary. Y al preguntarle al modelo si esto tenía sentido, contestó que tenía perfecto sentido. Estas respuestas, dicen los autores, no se encuentran jamás, bueno, yo digo jamás en humanos. O sea, un humano nunca diría que esto tiene algún sentido. En otro momento, la indicación, esta que tiene aquí, R08FO, F0RG0T, GIS 800, KSH00L, o sea, Rob forgot his book at school, que sería la sustitución o la decodificación correcta, fue decodificada por un modelo como 1818 forgot his 8,000 kisses at school. Y la indicación, o sea, este fue lo que decodificaron, que uno dice, what the fuck? O sea, ¿qué quiere decir eso? Y la indicación, por ejemplo, 3E, resign, 3 is, job, WI, 23 o 92, any warning, o sea, que sería decodificada como he resigned his job without any warning. Esto lo decodificaron como 818, resign 17, this 821, any 10 warning. ¿Cómo la ven? Esto fue la prueba de razonamiento y las respuestas de los modelos son, como dirían los autores, alucinan. Al preguntarle al modelo si lo anterior, o sea, esta última, tenía sentido, la respuesta fue afirmativa y decía, sí, me parece que tiene total sentido. Parece una oración gramatical, aunque no parece particularmente clara o coherente. Decodificar secuencias lineales en representaciones jerárquicas es una capacidad distintiva del lenguaje humano que permite interpretaciones semánticas, que claramente, dirían los autores, no tienen los modelos. ¿Qué pasó con ChatGPT? O sea, ejemplos de lo que hizo. Dice, en el caso de ChatGPT, decodificó correctamente, por ejemplo, cute orangutan is available for sale, pero enlistó las sustituciones como a
8, O por 0, E por 9, I por 0 y O por 0. Estas fueron las sustituciones que dijo que lo hicieron llegar a la respuesta correcta como cute orangutan is available for sale. Con esta lista de sustituciones no se sabe de dónde sacó el 9. Y la paradoja de haber decodificado 0 tanto como una I como una O, que además va en contra de una de las reglas establecidas. ¿Se acuerdan que las reglas al inicio decían que nunca iban a sustituir por dos números diferentes una misma letra? El modelo se pasó por el arco del triunfo esa regla y de todas maneras sacó un 9 ahí que no está ni siquiera en la, en el prompt. O sea, no hay un 9. En la sustitución tendríamos algo así como Cato, orangutan is available. O sea, sustituyen, o sea, utilizan Cato en lugar de cute. Y la pregunta sería, ¿qué sería Cato orangutan? ¿No? Sería como muy extraño. Esto hizo el mejor modelo. ¿Cuáles son los escenarios, dicen los autores, que podríamos tener dadas estas respuestas? Uno sería, dice, o el modelo llega a la respuesta meta sin haber encontrado las instituciones metas, o encuentra las instituciones meta que lo llevan a la edificación correcta, pero no las puede enlistar. La segunda opción es muy difícil de defender. O sea, cómo puede no enlistar si pudo decodificar correctamente? Por eso dicen los autores, esta opción es muy difícil de defender, lo cual nos deja solamente con la primera opción, con el primer escenario. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a la respuesta? Al parecer, no hay manera de saber cómo es que llegó. O sea, no hay una respuesta clara de cómo es que llegó si no puede hacer las sustituciones correctas, dado que estos sistemas son opacos e incluso los investigadores que los construyen tienen intuiciones limitadas de los sistemas de esta escala. O sea, que no saben qué es lo que hacen. Dado los resultados, los modelos no son confiables cuando se enfrentan al lenguaje humano de una forma que claramente no está anclada en condiciones de la vida real o de una arquitectura cognitiva posible para poder hacer procesamiento de tipo semántico. Y ellos es la regulación, esta es una cita que la dejé tal cual en inglés, es la regulación de estos sistemas de conocimiento por estructuras lingüísticas que permite que los humanos tengan esta ventaja cognitiva por arriba de otros animales. Dice, algunos de estos sistemas aparentemente innatos incluían el conocimiento de objeto, o sea, el conocimiento de objeto, representaciones algorítmicas, una distinción entre tipo y token, una capacidad de representar conjuntos y de caminos de trayectorias, una contigüidad espaciotemporal, causalidad, una capacidad para algún tipo de forma de un análisis de costo-beneficio, sistemas de conocimiento claves, bueno, no sé si claves, pero tales como mecanismos intuitivos, física intuitiva, biología intuitiva y un autoconcepto y teoría de la mente. O sea, dicen, todo esto tiene el ser humano y todo esto no tiene un modelo. La pregunta entonces sería, ¿podrían los grandes modelos alguna vez entender el lenguaje humano y el mundo detrás de las palabras? Se necesitarían modelos que representaran composicionalmente, que comunicaran intención, que pudieran que pudieran tener formación de creencias y de referencias a entidades mentales distintivas. Sin lo anterior, los modelos podrían producir la palabra newspaper en una respuesta, pero serían incapaces de comprender verdaderamente por qué un periódico podría ser políticamente neutral, mojado y caro todo al mismo tiempo. Además, dice, no existe una definición de periódico que capture estas tres dimensiones y la forma en cómo se relacionan entre sí en diferentes contextos pragmáticos. Los modelos pueden decodificar correctamente
este ejemplo, newspaper, y aquí están sustituyendo la E por un 3, pero si se afecta de forma sustancial, por ejemplo, en lugar de 3 letras, en lugar de dos letras, 5 letras, solo los humanos podrían usar su conocimiento como podrían usar su conocimiento de cómo estas palabras son usadas y descubrir los patrones para leer sin esfuerzo. My favorite newspaper is the Times. Ya para terminar, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro? Dice, se necesita un escepticismo sano cuando se evalúa la competencia de modelos artificiales. Los modelos continúan alucinando y si no, bueno, vean las respuestas que dan y la manera en cómo decodifican las oraciones. Y es muy prematuro hacer aseveraciones de que estos modelos tienen, por ejemplo, teoría de la mente. Los estudiosos de inteligencia artificial apenas dicen, los autores están empezando a aceptar conclusiones de los psicólogos y filósofos de los 70, por ejemplo, de que no todo el conocimiento es puramente proposicional. A pesar de sus limitaciones, dice, no hay duda de que los grandes modelos de lenguaje son herramientas poderosas, pero se debe reconocer que buenas herramientas no implican de facto buenas teorías que descansen en representaciones confiables de un sistema, como es el caso del lenguaje humano. Y para terminar, dicen ellos, como lo dijo Michael Lee Cochrane en 2002, en el caso de los humanos, comprender un cosquilleo es mapear una palabra a una sensación, no a otro mundo, no a otra palabra. Y con esto termino. Muchas gracias, Tere. No, de nada. Este, son las 7:17. Yo sugiero, creo que no nos va a dar tiempo de ver los 3 artículos. Y no sé tampoco si no, a lo mejor sí da tiempo de presentar uno más, pero habría muy poquita discusión. Entonces, les propongo que abramos la discusión ahorita. Ya si da tiempo de que presente alguien más, pues lo hacemos. Y si no, pues recorremos las presentaciones. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda de este trabajo. Anímense. Merari. Merari. Bueno, así para empezar, me llamó la atención esto de, bueno, porque yo he tenido la duda desde sesiones anteriores, ¿cómo nos aseguramos de que los modelos no aprendan a partir de las tareas? Y bueno, creo que esto surgió en este artículo, ¿no? Que es como yo lo entendí como tener varias copias del mismo modelo y como ir trabajando con una y con otra y con otra. Se me hacía como una especie de respaldo, pero me pregunto en términos prácticos cómo se hace, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos hacer algo así, ¿qué tendríamos que hacer? Y no sé si alguien sepa eso. Hasta donde yo entendí, lo que hacen es que hacen como que le llaman una sesión como de tipo entrenamiento, corren la prueba, levantan los datos y ¡pum! Cortan la sesión. Y luego vuelven a abrir otra sesión, vuelven a hacer algo tipo entrenamiento, aunque ya no es entrenamiento en sentido estricto de la palabra, ¿sí me explicó? Y así lo hicieron 20 veces. Pero el cortar la sesión les aseguraba que el modelo no pudiera aprender sin, o sea, que no se quedara, digamos, la información en el modelo. Así es como yo lo entendí, pero bueno, habría en todo caso que revisar con detalle el artículo para ver si no estoy diciendo una tontería. Porque decía algo así que activaba o sea, como los prompts temporales, ¿no? O sea, como Y que daba la indicación, no solamente cerrar la sesión, sino que daba la indicación de no guardes esta información. sí, sí, era como, por eso yo decía así como tipo entrenamiento, de tal suerte que no sí, impedir que guardara nada, exactamente, que se quedara guardado nada o archivado nada. Ah, ok,
Gracias. Sí, tiene que ver con esto que hemos visto también en otros artículos, que se llama Zero Shot, que de hecho estamos viendo con Liz en su proyecto, ¿no? O sea, de cómo hacer que el modelo no aprenda, porque no sé si les ha pasado que cuando están trabajando en algunas cosas con, por ejemplo, ChatGPT, que relaciona lo que estás diciendo con otros temas, ¿no? Y eso es porque justamente guardó memoria, ¿no? Entonces, este procedimiento hace, bueno, que nos cuente Liz. Gracias, Liz, por alzar la mano. Listo. Ah, bueno, sí, precisamente de que, bueno, de hecho mi comentario iba un poco acerca de esto, que la verdad siento que esta parte de la memoria y cómo guarda la memoria los distintos modelos amplios de lenguaje varía mucho, o sea, siento que muchísimo entre qué modelo es, porque por ejemplo, ChatGPT sí explícitamente tiene su memoria, lo puedes apagar, pero por ejemplo otros modelos como DeepSeek no puedes apagar su memoria según no guarda, aunque cuando lo usas parece que sí guarda cosas. Entonces yo me preguntaba mucho, o sea, escuchando a Tere, de que si esa parte de 20 rondas que se me hizo muchísimo, porque yo he calado con los diferentes modelos 10 veces, creo que ha sido lo máximo. O sea, yo le meto y siempre me sale lo mismo, aunque lo pregunto diferente. No le he calado con diferentes sesiones, o sea, diferentes horas conectándome, desconectándome, que es algo que creo que haré próximamente para mi estudio, pero 20 veces se me hacía muchísimo. Entonces yo me pregunto, porque no conozco esos modelos de Falcon y Zephyr, de que si hay algo sobre esos modelos específicamente que hace que sea necesario que sea tantas veces. O sea, No, yo creo que sí. hicieron tantas veces porque estaban tratando de balancear el número de agentes. O sea, Ujú, 50 agentes humanos contra 20 agentes artificiales. Y por eso ujú, hicieron 20 sesiones. Yo creo que la clave está en que cada sesión, aunque la tarea sea la misma, ujú, las indicaciones y los reactivos no sean los mismos. O sea, ujú, la combinación de, por ejemplo, que tenga dos sustituciones, que tenga tres sustituciones, que sean palabras, que estas caigan en palabras funcionales o palabras de contexto. Claro que al final descubrieron que esa distinción del lugar no era relevante estadísticamente, pero del número sí era relevante. Y ellos dicen, pues ahí está, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque si los modelos están entrenados en forma y no en significado, pues cuando tú alteras la forma, pues los haces llorar, porque no entienden nada, o sea, empiezan a alucinar. O sea, cuando vimos el tipo de respuestas que dan y que dicen, no, sí, me parece perfectamente, bien, que uno dice, no tiene, y eso es una de las cosas que los autores insistieron. Sí cometen errores los humanos, sí cometen errores los modelos, pero los errores son de naturaleza muy distinta. ujú. De todos modos, o sea, entiendo y creo que esta parte de cambiar de sesión y de activar la cosa temporal, sí, justo lo habíamos platicado, ¿no? Y era como una pregunta de si, o sea, si las tareas podían primar a las tareas subsecuentes y creo que esta es una buena decisión. Sin embargo, me hace pensar también, bueno, haciendo referencia un poquito al artículo que va a presentar Luis, que en algún momento al final dice, bueno, lo que pasa es que no tenemos acceso, o sea, hay algunos modelos que son entrenados probablemente con supervisión humana, pero no tenemos acceso a la información sobre cómo se entrena cada uno de estos modelos. Entonces, yo me pregunto si realmente, aunque apagues la sesión, si no, de todos modos, esa información está ahí como parte del feedback que tiene, bueno, no del feedback, sino parte del input que sigue teniendo el modelo para aprender. Y creo que estaría interesante tener algún estudio en donde
pongan a prueba justo esto. Entonces, por ejemplo, no sé, en el estudio que acabas de presentarte, que hicieran también como un análisis del desempeño desde el primer trial hasta el último y ver si mejoran o no. O sea, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero es que siento que hay muchas cosas que no sabemos sobre cómo son entrenados los Justamente es modelos. lo que dicen los Y, autores, que y, son como cajas negras y que ajá, al final del entonces, día no sabes cómo están procesando. Por eso dice, ¿cómo es posible que decodifique correctamente la oración y que no pueden listar las sustituciones? ujú. O sea, si Pero tú decodificaste, ujú. sí me pregunto si sí, o sea, realmente está sirviendo esto de apagar la sesión o, o no. O sea, a lo mejor apaga la sesión y ya no te muestra esa información. Sin embargo, eso sí le dio un input, ¿no? Al modelo. Pero parece que no le dio ninguna ventaja, porque en ningún caso se comportó No fue cerca. mejorando. No mejoró, ¿no? De manera, o sea, se quedó, o sea, alcanzó una meseta y no pudo pasar de ahí. Ujú, Y eso es, y ellos dicen esto es interesante porque vimos cómo los resultados eran similares con respecto del experimento uno cuando se hicieron nada más la comparación entre los modelos. O sea, llegan a una meseta, pero no pasan de esa meseta. Y yo creo que lo más relevante de esta investigación, bueno, a mí que me pareció lo más relevante es que les piden una explicación detallada de cómo llegaron a la respuesta a la que llegaron. Y ahí es donde los modelos empiezan a alucinar. ujú. ¿Y tal? Sí, yo no, o sea, no tengo como preguntas, sino más bien así como una reflexión general. Entonces estaba pensando en términos generales que lo que muestra el artículo más bien es que los modelos amplios del lenguaje, o sea, poseen sí capacidades sorprendentes de predicción, en el sentido de que pueden predecir el siguiente token, pero esto no tiene nada que ver con poseer cognición, pues. Y creo que es una conclusión natural, porque pues como no están entrenados en habilidades cognitivas, ¿no? Es decir, no puedes entrenar habilidades cognitivas a partir de enormes cantidades de texto. Entonces se me ocurrió así como una analogía a ver, ustedes me dicen si no está muy loca, ¿no? Del modelo. Es como si el modelo fuera una especie de extraterrestre que vive en un mundo de dos dimensiones, ¿no? Y que por alguna razón tiene acceso a todos los textos que ha producido un ser humano, ¿no? Digo, los seres humanos en general, o sea, tiene este corpus, ¿no? Disponible. Pero no puede acceder a nuestro mundo, ¿no? Porque justamente vive en un mundo de dos dimensiones. Y creo que esto se conecta con lo que creo que quieren decir los autores por cognición. O sea, creo que se refieren más bien como a representaciones semánticas. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, en esta analogía que hago, o sea, creo que el modelo podría bien juzgar proposiciones anómalas, por ejemplo, como posibles. En Estaba realidad pensando, parece que los modelos son muy malos con juicios de gramaticalidad cuando los reactivos son agramaticales. pero estaba yo pensando más bien en la Y parte son muy buenos cuando semántica. son gramaticales. Sí, 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 que eso también lo dice el artículo, pero estaba pensando en la parte semántica y estaba pensando en esto porque, bueno, es en las entrevistas del doctorado estábamos revisando un proyecto sobre posesión, el fenómeno de posesión en lenguas indígenas, ¿no? Entonces se me ocurrió así como un ejemplo, ¿no? De posesión. O sea, uno puede decir, por ejemplo, en español, la rama del árbol, ¿no? Donde la frase esta, genitiva es la que indica posesión, ¿no? Y además es semánticamente interpretable, ¿no? Pero si cambiamos de orden el poseedor y lo poseído, tendríamos una cosa como el árbol de la rama,
¿no? Lo cual es evidentemente inaceptable, ¿no? Inaceptable en términos semánticos. Sin embargo, es gramaticalmente posible, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, por falta de experiencia con el mundo, quizás un modelo podría decir que esta proposición, el árbol de la rama, es totalmente, posible, ¿no? O aceptable. No sé, o sea, empecé a como a pensar en estas cosas, que a lo que no pueden acceder es como a esta parte semántica, ¿no? Que es lo que ellos, los autores, llaman como cognición. Y ya por último, también en esta pregunta que hacías tú, Tere, al principio, ¿por qué los resultados de los modelos se parecen a como a las habilidades de los hablantes, ¿no? Y que por eso Mm. decimos, o la gente llega a decir como que hay competencia lingüística, que sabemos que no. Y una cosa de la que no hablan los artículos que hemos visto es de este efecto que no sé si tengan conocimiento, que se llama el efecto ELIZA, que es este efecto de atribuir intencionalidad a programas computacionales, ¿no? O sea, que les atribuimos pensamientos, como los empiezas a tratar así, ¿no? Como si fueran seres humanos. Entonces, yo creo que también ahí podría ser como una respuesta. Pero Entonces, eso no es, eso es culpa de los humanos, claro, no tiene nada que claro, ver con el programa. O no sea, que tiene una nada que ver. persona se ponga a platicar con un modelo o que tenga una consulta médica o que tenga Ujú. una terapia, que a mí me parece totalmente absurdo. Bueno, hay Este, hasta quien tiene tiene que sus ver con, novias tiene y que ya se ver, están casando. no, bueno, o sea, lo puedes llevar al límite, a límites extremos, pero tiene que ver con, o sea, es un problema humano de, de, de que el hecho de que puedan producir texto les hace creer, o sea, genera una ilusión de que hay alguien y no es algo que está ahí, pero me parece que la crítica más fuerte de estos autores tiene que ver con que los vectores de palabras con cómo están diseñados los modelos están sustentados en la forma y no en el significado ni en el uso. O sea, la pragmática y yo diría la semántica, la sintaxis, la semántica y la pragmática está borrada, ¿sí? Porque dice una decodificación lineal les lleva a hacer los errores que hacen. 18, no sé qué, y a decir una sarta de sandeces, cuando un ser humano vería las relaciones entre los constituyentes, o sea, no necesariamente de forma consciente, pero podría entonces decodificar correctamente porque está buscando significado, no está descansando exclusivamente en la forma. Y eso, por ejemplo, este estudio me hizo recordar el trabajo que hizo Gala con pseudopalabras. O sea, se podría hacer lo mismo, o sea, una investigación similar a la que hizo Le, este, Leveida y sus colegas, pero en lugar de hacer con el lenguaje Let's Speak, hacerlo con pseudopalabras como el que tú hiciste y ver cómo afectaría si son capaces de reconocer relaciones sintagmáticas y paradigmáticas y pueden ser capaces de codificar correctamente las oraciones. Con los seres humanos, Gala en sus investigaciones no tuvo ningún problema. Sí, de hecho, a mí me parece, bueno, el artículo que va a presentar Luis justo hace eso, utiliza pseudopalabras y lo que hacen es, bueno, no les voy a spoiler, ¿verdad? Pero, si no lo han revisado, pero básicamente lo que hacen justo es medir como ellos le llaman habilidades metalingüísticas y entonces le piden a los modelos que extraigan reglas sintácticas y prosódicas. Pero ese tipo de tareas y esta que tiene que ver con la forma de las palabras, a mí me parecen muy adecuadas porque justo era lo que, o sea, uno de de las cosas que hemos estado repitiendo muchas veces en artículos anteriores, que esto de, o sea, que las respuestas que te dan
pues están basadas en lo que ya existe. Entonces, pues dan una respuesta basada en datos estadísticos, probabilidades, y qué tanto eso te dice algo sobre la capacidad lingüística, ¿no? Y este tipo de tareas yo creo que pues retan justamente eso, porque están quitando la parte del input, o sea, pseudopalabras pues son cosas que no va a encontrar el chat en ningún lugar porque se inventaron para eso, o estos de la forma, ¿no? Que bueno, si bien sí existe, eh, pues ellos lo llevan como mucho más allá, ¿no? Y lo que estamos viendo es que a diferencia de otros artículos en donde los modelos pueden ser pues bastante buenos, aquí ya cae, ¿no? Su capacidad. O sea, y, y bueno, también un poco, pues esto como que pone otra vez el debate, ¿no? Encontré un artículo de Piantiadosi que dice Sí, el desempeño de los modelos prueban que Chomsky está mal, ¿no? ajá. Sí, sí, Entonces, se es les súper mandé. fuerte. ¿Ese nos lo mandaste? Sí, Ah, sí, pues a sí, lo mejor sí. por eso lo encontré. Lo Sí, encontré sí, se por los ahí. mandé. Sí, se los Ajá. mandé. Entonces, pues son aseveraciones muy, muy fuertes, ¿no? Pero, pues bueno, es un debate. Este artículo es bueno porque puedes identificar claramente los autores que están sosteniendo sin evaluaciones rigurosas cosas como tienen teoría de la mente, que son sintientes y cosas de ese estilo, con los estudios que han pues encontrado evidencia en contra, ¿no? Y yo sí creo que es importante, o sea, y yo creo que al final la conclusión es, ¿qué preguntas sí nos podemos plantear y qué preguntas no nos podemos plantear con respecto del uso de estos modelos? Y para qué sí pueden ser eficaces y para qué no son eficaces. Pero la analogía de un conocimiento lingüístico similar al de los humanos o de un comportamiento como lo decían los autores, o sea, es que a mí esa gráfica me parece absurda. O sea, ¿cómo te comportas más arriba del 100% de capacidad lingüística? O sea, si estamos hablando en términos absolutos, ¿tienes la capacidad lingüística o no la tienes? Por ejemplo, en una lengua y punto. Pero no tienes más del 100%. O sea, yo no hablo más del 100% del español. O sea, en términos de competencia lingüística, no de actuación lingüística, digamos. Pero, pero a esos límites llegan y bueno, de manera muy respetuosa dicen ellos, pues es que los estándares de evaluación son muy malos y las preguntas que se plantean también son malas. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? ¿No? Luis. Sí, hola, hola a todos. Fíjense que yo estaba considerando a partir de bueno, todo esto que hemos estado viendo de las grandes modelos de lenguaje, y yo creo que un problema es que es la publicidad de parte de OpenAI y esta, porque nos hacen creer que en realidad estamos a punto de llegar a a la inteligencia artificial general, ¿no? Que es la que iguala o supera a la inteligencia del humano en todos los aspectos posibles, ¿no? Pero el hecho es que eso no ni está cerca de llegar, ¿no? Incluso hay un libro que me leí hace ya un rato que se llama El mito de la inteligencia artificial. Entonces te dice alguien que se ha dedicado a crear estos sistemas desde hace décadas. Y dice, no es cierto, porque hay ciertas cosas, o sea, eso no se va a poder llegar a dar porque hay ciertas cosas que hacen que la manera como piensa el humano este, pues que lo hacen superior, ¿no? Y ahí habla sobre diferentes cuestiones. Pero entonces, pues eso, perdemos un poquito de tiempo a veces en empezar, no, o sea, es que encontrar que efectivamente no funciona como los humanos, ¿no? Pero en realidad, yo me acuerdo que una cosa que vimos con la doctora Llama es que ciertos problemas
así de la vida real se han solucionado desde hace mucho tiempo haciendo sistemas estadísticos, como por ejemplo, pensemos en el spam. ¿Se acuerdan que el spam en los años, no sé, 2000 era una lata, ¿no? Todo el tiempo te llegaba spam, spam, spam. Y a través de cuestiones así de aprendizaje automático y estadístico, prácticamente ya nos hemos librado del spam, ¿no? Todavía existe, todavía pasa los filtros, pero casi eso no se da. Entonces, como que a lo que voy pues con esto es que a lo mejor sí efectivamente pues no va a llegar a llegar a sustituir a la cognición humana porque ni tiene cognición, o sea, detrás de ello no lo hay, las más cuestiones estadísticas, pero sí me parece que sí es útil, ¿no? Para ciertas cosas. Últimamente, yo sigo mucho como, pues, aunque ni soy programador, pero yo sigo muchísimo esa cuestión. Está ahorita hay como un agente pues sí, de inteligencia artificial que se llama Claude. Seguramente lo han escuchado por ahí. Y ese Claude, pues, ha hecho últimamente unas maravillas en cuanto a que parecería como que mágicamente comprende la programación y ayuda a los programadores no tan sofisticados y a los muy sofisticados a crear cosas en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el enfoque podría ser, bueno, sí, o sea, vamos a convenir en que no hay inteligencia artificial general detrás de ninguno de los modelos, ni del más, el que haya salido el día de ayer, no hay, pero que sí a lo mejor sí nos puede dar como que ciertas ayudas, como unas herramientas, ¿no? Pensemos yo me acuerdo hace añales, presenté con un amigo en un congreso de traducción automática y decíamos, bueno, pues es que en ese tiempo analizamos tres, ¿no? Tres, modelitos. Y dijimos, no, pues no sirven mucho, ¿no? Pero al día de hoy, pues si uno le mete si, bueno, si escribe bien y todo, y mete un texto no sé, al Google Translate, te hace un gran trabajo. Yo creo que te hace un trabajo al 90% de corrección, ¿no? Entonces a lo mejor pienso, y ya con esto va a ser mi comentario, que a lo mejor seguir buscando, ay, date cuenta que no hay inteligencia atrás, no hay, o sea, no hay por lo menos en el sentido de cómo funciona un humano y no va a haber en mucho tiempo y eso, bueno, la gente que no está en la publicidad de OpenAI y esas cosas, todos lo saben, dicen, no, que los modelos, o el modelo de cómo se han entrenado hasta ahorita ya llegó a su tope, está llegando a su tope. Tal vez si hay otras maneras de entrenar los modelos se puede llegar, pero sí que hay cosas útiles que se pueden sacar de ahí, ¿no? Entonces, y bueno, lástima que no puedo presentar esta vez porque está muy interesante cómo prácticamente como empieza lo que iba a presentar hoy, como después del chat GPT-4 que fue el que dio mejores resultados en el caso de lo que presentó la doctora, Peralta. Y ahí como que ya da un salto en cuanto a cuestiones como que de análisis metalingüístico. Pero bueno, pues eso ya será para después. Pero hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Liz. Sí, qué lástima que nos dio tiempo porque sí creo que están como muy vinculados. Pero bueno, ya será para la que sigue. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? No, yo nada más quería comentar que hace un par de días salió la noticia, bueno, dos noticias. Una que en un medio maratón corrieron humanos contra robots y ganaron los robots. Y yo digo, ¿quién quiere plantear una comparación entre la carrera de un humano en un medio maratón con un robot? El humano se cansa, le duelen las rodillas, se le hinchan los pies, se deshidrata, le duele la cabeza, o sea, un montón de procesos que suceden en tu organismo que incluso tú no puedes controlar, suceden mientras tú corres un medio maratón, que serían como 20 y tantos kilómetros, o sea, tampoco es cualquier cosa y le ganó. Entonces, la gran hazaña es que el robot le ganó al humano. Y yo digo, eso es una falacia en términos de comparación. Igual que apenas ayer salió la noticia de que un robot le ganó a los campeones de ping-pong de mesa.
Y si uno ve cómo la máquina se mueve, y yo digo, pero pues si el brazo de la máquina es más grande que el brazo del ser humano, pues le va a alcanzar todas las pelotas. O sea, no sé, pero no hay manera, o sea, yo pienso que son falacias comparativas, que no tienen, que no nos llevan a ningún lado, o sea, que no tiene ningún sentido, digamos, hacer la comparación. Pero bueno, es mi punto de vista. Pues sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues a ver hasta dónde. Bueno, mientras siga habiendo este tipo de cosas, vamos a poder seguir hablando de eso. Está bien. Bueno, a ver, entonces, déjenme les comparto. Este era nuestro calendario original. Eh, Faltó de presentar Aldo y Luis, estos dos. Entonces les propongo que estos dos se pasen para el 21 de mayo y estos dos podríamos tener una sesión en junio. O, si quieren lo checamos la próxima sesión a ver si nos queda mejor tenerla en junio o pasarlos al siguiente semestre. Lo Yo podemos creo que platicar. podríamos tener una en junio. Yo también creo que sí. Pues, ¿sí estarían de acuerdo? Sí, yo sí. Sí. Ok, entonces si es en junio, sería el 18 de junio. Ujú. Va. Em, Yo les mando la presentación, nada más corrijo un par de errores que detecté por ahí y se las mando. sí, Tere, gracias. Y la otra cosa es, para los que no saben todavía, ya está abierta la convocatoria del segundo encuentro de lingüística experimental. Va a ser en noviembre, como habíamos mencionado en algún momento. Y aquí está la página por si la quieren visitar, pues para que vean toda la información. Y también quienes puedan difundirlo, pues estaría muy padre. Los agradeceríamos. ¿Ya lo metieron a Linguist List? Ya está en Linguist List. Ok.